Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 9 de junio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y vamos a hablar en los próximos minutos un balance de la gestión para el periodo 2016-2017 de dicha institución. Bienvenida, presidenta, qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar con usted, con los amigos, amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos en esta tarde. Encantada de que conversemos de nuevo sobre estos temas de protección al consumidor y de los resultados que hemos tenido durante el último año. Y bueno, podemos hablar también de los acumulados en los 3 años, que es un tema importante también, y de cómo vamos cambiando en esta cultura de consumo en nuestro país. Ese es un tema que, como usted sabe, de eso nos ocupamos, entonces nos interesa mucho que también la ciudadanía pueda conocerlo. Gracias a usted por tomar la invitación, y ciertamente tenemos muchos aspectos que abordar. Más adelante hablaremos de algunos de los casos emblemáticos que la Defensoría del Consumidor ha podido resolver en favor de los usuarios. Creo que eso es importante, ya hablaremos sobre estos casos y qué implicaciones han tenido. Pero para iniciar me gustaría que interpretemos un dato que ha posicionado la Defensoría del Consumidor con una recuperación de más de 7.8 millones de dólares en el último año de gestión de trabajo, y me llama la atención en este punto. Uno es la capacidad de recuperación que ha podido desarrollar la Defensoría del Consumidor, pero ¿cómo lo podemos leer al inverso? Es decir, ¿qué significa de un alto nivel de recuperación en millones de dólares? ¿Qué nos está diciendo de las prácticas del sector empresarial en el campo de las finanzas, en el campo de los inmuebles, de agua potable? ¿Qué nos quiere decir ante un monto tan alto de recuperación de dinero en favor de los consumidores, presidente? Efectivamente, Carlos, este es uno del año en el que comparativamente con los años, con la existencia, diría yo, de la Defensoría del Consumidor, es el año en el que presenta los mayores volúmenes, mayor nivel de recuperación. Esto tiene a su base 2 elementos que hemos estudiado mucho, porque al igual que usted se hace esa pregunta, por ejemplo, esto obedece a un comportamiento de práctica empresarial, nosotros también queríamos saber a qué estaba obedeciendo ese incremento importante en materia de recuperaciones, porque si nos comparamos con el año inmediato anterior, que sería 2015-2016, encontramos que, por ejemplo, nosotros teníamos 3.6 millones de dólares, y si nos vamos un poquito más atrás, en la atención de casos estábamos hablando de un poco más de 2 millones. ¿Qué está ocurriendo? Mire, este año hemos tenido una particularidad muy grande. Enfocamos varios casos colectivos, que el nivel de afectación es muy alto. Por ejemplo, al diseccionar estos 7.8 nos resulta que más de 5 millones corresponden a casos colectivos, y por otro lado 8.000 casos para 2 millones, ¿verdad? Otros 8.000 que son casos individuales. En el ámbito de los casos colectivos, ¿qué significa? 6 casos, Carlos. O sea, en 6 casos estamos logrando ese nivel de recuperaciones para los consumidores. Sí. En el caso individual, hemos atendido más de 8.000 para una recuperación de alrededor de 2.000. No quiere decir que los casos individuales no sean importantes. Claro, en los casos individuales vemos, por ejemplo, afectaciones en el tema de telecomunicaciones, promedios, hablemos de promedios. Una reclamación en promedio de un ciudadano o ciudadana que se acerca a la Defensoría para presentar una denuncia sobre un servicio de internet, de televisión por cable, o un servicio paquetizado, o de telefonía móvil. Los montos que están en controversia son alrededor de 170 a 220 dólares en promedio. ¿Qué está ocurriendo con los casos colectivos? Que los niveles o los volúmenes, los montos que significan la controversia son mucho mayores. Por ejemplo, un caso colectivo es un tema de lotificaciones para uso habitacional, una lotificación donde los consumidores han estado pagando, y resulta ser de que el lotificador no entrega las escrituras, no transfiere legalmente los bienes a los usuarios. Estos tipos de casos involucran varios cientos de personas, varios cientos de familias, pero también incluyen montos importantes, ¿verdad? También, por ejemplo, estos casos colectivos, hablándole de ellos, podríamos ver algunos sancionados por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, como es el caso de GMG,
que es, para los que no conocen el Grupo Monge, estamos hablando de los almacenes Gallo Magallo y Prado, sí, que han hecho una práctica de cobro de una manera contraria a ley de los intereses de los productos a plazo que comercializan en sus tiendas a los consumidores. Entonces, estas partes son, por ejemplo, este caso colectivo atendido desde el Tribunal Sancionador, encontramos que otorga devoluciones de más de 3 millones, o sea, estamos hablando de 3.5 millones, o sea, son cobros que se han venido practicando de una manera que está alejada, es contraria a ley, es prácticamente ilegal ese tipo de cobros de tasas de interés que lo hacen de un mecanismo como no está establecido en ley, sino que lo hacen un método flat. Esto castiga al consumidor, entonces ahí hay un tema que es importante. Otros casos, Carlos, en esa materia, por ejemplo, tenemos casos de conciertos que se suspenden, ¿verdad? Que, por ejemplo, un caso que atendió también la Defensoría en forma muy oportuna fue la cancelación del concierto de Megadeth, que en este caso estamos hablando de 1.130 personas que fueron, que habían comprado su ticket para el concierto, se suspende. Al principio el proveedor empieza a hacer una devolución voluntaria, pero luego la suspende y el caso tiene que tramitarse también en sede de Defensoría. Estamos hablando de una devolución de más de $37,000 que se logra en favor de 1.130 personas, ¿verdad? O sea que estos montos que hemos alcanzado tiene a su base dos cosas. Uno es que buena parte de ellos está concentrado en casos colectivos cuyos montos, valores que son en controversia de consumo son bastante altos. Por lo que le menciono, el ejemplo que le ponía, ¿verdad? Lotificaciones, vivienda, otros casos en los que se ven por casos financieros, que es uno de los temas importantes, uno de los mayores es el tema financiero. Y justamente me gustaría que hablemos un poco del sector financiero. Por los datos que ha presentado la Defensoría del Consumidor, hablan de una recuperación de 3,9 millones de dólares. Hablamos un monto bastante fuerte. Y coméntenos qué pasa en el sector financiero, qué tipo de prácticas están realizando los agentes de esta área de la economía, en el campo de las finanzas, que está en detrimento de los derechos de los consumidores y consumidoras. ¿Cuáles son esas prácticas que están haciendo bancos, agencias de inversión o instancias vinculadas a esto que está afectando a los derechos de los consumidores? Hay una práctica que hemos estado indagando, Carlos, en esto, sobre todo porque la venta de producto a plazo, la ley de protección al consumidor lo reconoce como un servicio financiero, ¿verdad? Es el crédito que otorgan las casas comerciales para cuando usted, amigo o amiga, quiere comprar, por ejemplo, una lavadora y usted no tiene el dinero en efectivo, usted va al establecimiento, solicita un crédito para llevarse pago a plazos ese bien. La forma en cómo se calculan o se le establecen la tasa de interés, las comisiones, los recargos que le aplican, ¿verdad? Son aspectos donde nosotros creemos que todavía hay mucho que mejorar, Carlos, porque hay una aplicación, por ejemplo, que le dice, usted no puede, hay una disposición de la Ley de Protección al Consumidor que le dice, usted debe calcular la tasa de interés por año calendario y no como algunos lo hacen por cálculo de tasa de interés por un año de 360 días o de 354 días y eso claro que va perjudicando al consumidor y ahí es donde se van generando cobros indebidos a los usuarios de este tipo de servicios. También hemos brindado muchas atenciones en este tema, crédito, ¿verdad? El crédito personal, atendemos muchos temas en el caso de tarjetas de crédito, el crédito hipotecario e incluso, Carlos, algunas prácticas en el tema de seguros. Esta parte es como fuerte en el tema en la Defensoría. Y este año estamos dando seguimiento a casos que hemos reportado ya anteriormente como recuperaciones, pero que materialmente se han extendido hasta este año. Por ejemplo,
los dos casos de Davivienda. Eso es justamente se le quería preguntar, perdón que le interrumpo porque me llama la atención, ya nos va a describir en qué consiste el caso, solo para que nuestros amigos lo conozcan. En el caso de Davivienda estamos hablando de una devolución de $880,596 y esto es por el tema de cuentas de ahorro por cobros ilegales de inactividad de cuentas de ahorro, y creo que es importante que presten atención porque muchos podemos tener cuentas de ahorro y no sabemos, que pasamos por mucho tiempo y desconocemos cómo está fluctuando, cómo se está moviendo esa cuenta. Los bancos pueden estar haciendo un cobro ilegal. Coméntenos en qué consiste este caso de Davivienda. Cuando usted va a abrir una cuenta de ahorro a un banco, le establecen cuál es el mínimo con el cual usted puede aperturar esa cuenta. En general andan en $20, $25. Ocurre de que si usted tiene $25 en esa cuenta, no le pueden aplicar ninguna comisión, ningún recargo por el hecho de que usted no mueva ese dinero, no deposite más o no retire. Esta es lo que ellos, digamos, consideran como una comisión, un recargo por inamovilidad de cuenta. Es como una cuenta de ahorro que le estén cobrando a usted por guardarle sus ahorros, algo así. Y en esto ocurre que el Banco de Vivienda aplicó comisión por inamovilidad de cuenta, un recargo por inamovilidad de cuenta a ahorrantes de ese banco que tenían incluso $25 o un valor superior a eso, solo por no mover la cuenta porque usted no entró dinero, es una cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué ocurrió? Le aplicó esa comisión a los ahorrantes de un periodo desde el 2005-2006, y la Defensoría del Consumidor tramitó este caso a lo largo del periodo en la sede del Tribunal Sancionador. El Tribunal Sancionador emitió una resolución en la cual sanciona al banco, pero también le ordena una devolución de $429,000, el primero de los casos. Ocurre que también presentó otra denuncia en caso de Davivienda por el cobro también por pago adelantado. Es decir, si usted sacó un crédito, Carlos, de repente alguien le deja una herencia, tiene algún ingreso adicional y dice, yo tengo un crédito con Davivienda y yo no quiero tener un crédito más, yo voy a pagar adelantado mi crédito. Pues le aplicaban un recargo, una comisión por pagar adelantado. Entonces, ya la ley establece en qué condiciones sí le pueden cobrar eso y en qué condiciones no. Y la única es que el origen de los fondos con los cuales le haya prestado el banco a usted, amigo, amiga, sea de origen externo. Quiere decir de que el banco lo adquirió también a una tasa de interés en un crédito con una entidad en el exterior. Ocurre que también le aplicaron ello, entonces este caso también la Defensoría lo llevó y lo tramitó. Y ocurre que el tribunal impuso una devolución de $451,000, un poco más, digamos en detalle, pero hablemos de $451,000 y una sanción de $453,000. Estos dos casos, más otro de $7,000 que también estaba multado por $7,000, Carlos, son tres casos que la Defensoría ha trabajado durante años, porque el banco también recurrió las sentencias emitidas por el tribunal en sala de lo contencioso administrativo. Y ahí pasó años, ¿verdad? O sea, ahí pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que vino la sala de lo contencioso y emite una resolución en contra del interés de los consumidores. En ese momento, la Defensoría, haciendo uso de la representación que tiene del interés de los consumidores, presentamos un amparo en sala de lo constitucional porque consideramos que estaba violentándose la ley, el derecho de los consumidores. Y en ese caso obtuvimos un amparo favorable, se confirmó que lo actuado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría era legal y ordenó, y eso confirmó también que el banco debería hacer la devolución de lo cobrado indebidamente y también el pago de la multa. Este es un caso en el que hemos avanzado en este año en las devoluciones. También tenemos bastante avance ya en ello. Quisiera, Carlos, comentarle a propósito de ello, de que estos no son los únicos casos. Claro. O sea, tenemos 4 casos en amparo contra otras compañías que son
bancos, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer una pausa, Presidenta, Sí. me piden una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque iniciemos con esto. Creo que esto es algo interesante que a veces poco se discute. ¿Qué pasa en la instancia jurisdiccional cuando llega a la sala de lo contencioso administrativo? Porque las empresas, en este caso, que han sido sancionadas por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, apelan hasta a una instancia judicial y en este caso algunos se dilatan, como usted bien ha explicado, estos casos se dilatan por mucho tiempo y la gente empieza a exigir que no hay respuesta, pero no es que no sea una respuesta de la Defensoría del Consumidor, sino que es por una instancia judicial. Pero me gustaría que nos platique cuáles son esos casos que están en este espacio en debate todavía o que están bajo la deliberación de la instancia jurisdiccional y que también hablemos un poco del tema de los sondeos, del monitoreo y del trabajo que la Defensoría del Consumidor está haciendo en función de los derechos de los consumidores y consumidoras. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y estamos haciendo una lectura del informe de actividades de dicha institución en el transcurso del año 2016 y 2017. Y teníamos algo pendiente y lo hablamos en este momento que estábamos en pausa, Presidenta, es los casos que tiene la Defensoría del Consumidor ante la instancia de la Corte Suprema de Justicia, me refiero a las salas. ¿Cuántos casos tiene en la sala de lo contencioso administrativo y cuántos en la sala de lo constitucional? En el caso de la sala de lo constitucional, ¿en qué áreas? Creo que es importante que la gente lo conozca porque a veces puede existir una exigencia directa, una demanda directamente hacia la Defensoría del Consumidor cuando hay un proceso judicial porque estas empresas que han sido sancionadas apelan ante una instancia jurisdiccional. Entonces, coméntenos cómo es la situación en ese entorno de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular de la sala de lo contencioso administrativo, Carlos, tenemos 93 casos. Si usted me pregunta en qué sectores de la economía están estos 93 casos, le diré, en primer lugar tenemos telecomunicaciones y en segundo lugar lo tenemos en servicios financieros, en tercero ya va turismo. Okay. La mayor parte de los casos que tenemos en sala de lo contencioso tienen en promedio o nos lleva en promedio más de 4 años. Es decir, nosotros ahí estamos con casos del año 2010, 2011, 12, 13, o sea, tenemos casos que hemos tramitado, que han recurrido la sentencia los proveedores en sala de lo contencioso, lo cual es legítimo porque así lo establece la ley. Lo que a la Defensoría del Consumidor le parece que es problemático es que se demore tanto en ello y por supuesto que haya en algunos casos unas resoluciones que tiendan a contrariar la ley de protección al consumidor, que es el motivo por el cual nuestra institución resolvió proceder a solicitar amparos en 4 casos. Son 7 casos, de los cuales 3 hemos ganado ya, que son estos 3 casos contra la vivienda que me he explicado un poco en el segmento anterior, Carlos. Ahora, todavía sobre el mismo tipo de práctica por parte de bancos, tenemos, por ejemplo, 4 casos en sala de lo constitucional que corresponden a Banco de América Central por una práctica de cobro injuriante y difamatorio en perjuicio del consumidor. Tenemos también un caso de Citibank por recargo por inactividad de cuenta, que también lo he explicado. Esta misma práctica fue hecha por este banco también. Importador y exportadora Electra, que incluso esta empresa está desaparecido, ya no está prestando servicios, ha cerrado operaciones. Scotiabank de El Salvador también por el cobro de comisiones por manejo de cuentas de ahorro realizado en esto. Usted sabe que el cobro por una comisión por manejarle su cuenta de ahorro no es legal que lo cobran. Entonces, en total, estamos hablando de que solo en estos 4 casos está en disputa alrededor de 1 millón de sanciones y 992,000 dólares en devolución a consumidores. ¿Qué es lo que es preocupante de este caso? Por ejemplo, hay 2 casos de estos que fueron sancionados por el Tribunal Sancionador de la Defensoría en el 2007. Hay 2 que fueron sancionados en el 2009. ¿Qué ocurre? Que entonces, después del periodo de la sanción, viene el proveedor, y recurre la sentencia en sala de lo contencioso. Ahí pasa uno, ya le he dicho, los promedios para nosotros que vamos midiendo caso a caso, tenemos que es un promedio de 4 años que demoran muchos casos en sala de lo contencioso. Si ese caso va a sala de lo constitucional, súmele 2 años más, porque
demora. Por ejemplo, el último de estos amparos nosotros lo presentamos en enero del año 2016 y ha sido hasta enero de este 2017 que la Sala de lo Constitucional ha admitido el último de ellos, que es este caso del Banco de América Central, que es el cobro por realizar prácticas de cobro injuriante, difamatorio, contrario a ley. Un año después de la presentación. Un año después de la presentación admitió. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros que esperamos, por ejemplo, el Banco City lo admitió en el 2015, en agosto del 2015. El caso de Importador Electra fue admitido el 4 de mayo del 2016. Scotiabank también fue admitido el 30 de septiembre de 2015. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros estaríamos muy satisfechos que también la Sala de lo Constitucional, así como resuelve con una premura extraordinaria algunos otros temas, ¿verdad?, de índole más político, electoral, incluyendo el tema del CITRAM, nosotros sí quisiéramos que estos casos que son de orden económico, donde el perjuicio de los consumidores es en el ámbito económico, porque mientras esta situación no se termina de resolver, los consumidores no ven ese dinero, están siendo perjudicados porque no pueden hacer uso de ese dinero que les fue cobrado indebidamente. Entonces aquí estamos frente a una situación, Carlos, que tenemos muchos casos también en sedes jurisdiccionales y que nosotros esperamos pues que los derechos económicos de los consumidores tengan igualdad de prioridades, en razón de que efectivamente son casos muy similares a otros donde ya se ha resuelto, hay jurisprudencia creada, ¿verdad? De hecho, ya sobre estos casos de cobros indebidos o cobro de comisiones de forma ilegal en materia de cobro anticipado, las mismas causas que hemos estado señalando, pues tienen que resolverse pronto, porque este perjuicio no solo es, imagínese usted, los años que ha demorado tramitar el caso. Estamos hablando de cobros practicados a consumidores del año 2006, es decir, llevamos 10 años casi tramitando casos y esto pues a nosotros nos parece que realmente perjudica y no termina de cerrar este ciclo. Las devoluciones por eso después se complican mucho porque hay personas que fallecieron, hay personas que se cambiaron de lugar de vivienda, hay personas que ya no tienen toda la documentación que les permitiría justificar de que efectivamente fue practicado a ellos, es decir, después una devolución de este orden toma bastante trabajo para la institución. Me llama la atención la mención que usted ha hecho, presidente, es 93 casos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y se ha hecho la pregunta, ¿por qué se dilata tanto? Se habla un promedio de 4 años más o menos para abordar estos casos. Se ha hecho la pregunta dentro de la Defensoría, el equipo, su equipo de trabajo, usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué se tarda tanto la Sala de lo Contencioso en esto? Nosotros hemos intentado y nos aproximamos a todos los casos dando seguimiento para que puedan resolverse pronto. La verdad, Carlos, la respuesta está en sala porque nosotros no tenemos mayor información de por qué demoran ese nivel de casos, pero usted recordará que hace 4 años, alrededor del 2011, hubo una situación con el tema del cobro de la venta de frijoles, por ejemplo, que hubo un incremento y la Defensoría comprobó la maniobra que realizaron alrededor de 4 proveedores que realizaron maniobras o artificios para el incremento injustificado del precio del frijol. Y resulta ser que fueron sancionadas por la Defensoría del Consumidor el año 2012, 11-12. Y resulta ser que los proveedores igualmente recurrieron sentencia en Sala de lo Contencioso y aún estamos esperando que resuelve. Fíjense que esto manda una señal que no es provechosa, ¿verdad?, para los consumidores en el mercado, porque manda una señal de que hay una dilatación de justicia en el ámbito económico, de que ese tipo de prácticas que ya están señaladas por ley como prácticas abusivas, ¿verdad?, si se cometen, hay una posibilidad de estar dilatando estos casos en ese nivel de las salas. Nosotros sí nos preocupa porque en realidad el mercado también entiende las señales que usted le manda y en el ámbito financiero, todos estos años tramitando este tipo de casos, creo que también ha mandado una señal al mercado de los bancos, al mercado de todos los
operadores, agentes económicos que operan en el mismo. Entonces, esto sí a nosotros nos preocupa, Carlos, porque estamos hablando de prácticas empresariales, ¿verdad? Y hay que dejar claro de una vez por todas que ese tipo de comisiones ya hay jurisprudencia, no solamente en la ley, sino que jurisprudencia en el tribunal sancionador, hasta confirmado en el ámbito de la Sala de lo Constitucional. O sea que debemos de también entender que hay los proveedores tienen que ajustarse a esas nuevas disposiciones. Hay una mención muy interesante porque esto nos lleva a otra área vinculada al trabajo de la Defensoría del Consumidor, pero que también involucra a otras instancias del mismo Estado. Por ejemplo, pienso en caso reciente que ha sido conocido por la sanción de la Superintendencia de Competencia al caso de las empresas vinculadas al tema de la harina. Y esto es importante porque usted bien ha mencionado, hay prácticas empresariales que vulneran los derechos del consumidor y las expresiones de monopolios también es una manifestación que ellos pueden jugar con la oferta y la demanda y con el precio que se puede dar de la harina para los usos que se haga para el pan, no solo para quienes elaboran el pan, también es para quienes los consumen. ¿Cómo podemos pensar también este tipo de prácticas empresariales que son muy nocivas, que afectan a los consumidores, que afectan a los proveedores y que afectan a la cadena, si lo podemos ver de esta manera, en la producción y en la venta de un bien o de un servicio? ¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de prácticas desde las diversas instituciones que tiene el Estado para ver los casos, emitir sanciones y evidentemente que la gente tenga muy claro este tipo de prácticas van contra los derechos de los consumidores? Así es, Carlos. Y fíjese que este caso también de las harinas es un caso de varios años. También la sala estuvieron en ambas salas, ¿verdad? En la de lo contencioso y también lo de lo constitucional. O sea, es un caso que le invirtió también el Estado mucho a través de la Superintendencia de Competencia, y así como la Defensoría también trabaja todos estos casos en esa sede, pues hay una inversión de nuestras instituciones en ello, ¿verdad? Y como usted dice, esas prácticas pues tienen un efecto en el mercado, porque si un proveedor observa que ahí hay una dilación de la justicia, de que eso no se materializa, que una práctica indebida, contraria a ley, no tiene una consecuencia, pues también eso, como le digo, manda mensajes al mercado. Y los consumidores nos vemos expuestos en esa dirección. Fíjese de que a propósito de ello, la vigilancia que realizamos nosotros la vigilancia al comportamiento de estas prácticas empresariales, de los mercados, pues algo que venimos realizando día a día. De hecho, muchas de estas prácticas a veces las coordinamos y las podemos referir a otras instancias como la Superintendencia de Competencia. Usted recordará que hace unos meses, un poco más de un año, cuando entró en vigencia la contribución especial para la seguridad, todas las compañías de telefonía prácticamente acordaron subir, cobrar 25 centavos, ¿no? Incrementar en la denominación, todos, las denominaciones de venta que antes eran de $1, le incrementaron. Entonces, esta práctica, nosotros también le enviamos como un informe, lo que teníamos a la Superintendencia de Competencia, porque nos parece que también hay que investigar si frente a ese tipo de prácticas estamos ante un acuerdo entre competidores, ¿verdad?, que es perjudicial para los consumidores. De hecho, a nosotros nos dio mucha alegría recibir una notificación de parte de la Superintendencia de Competencia que efectivamente está investigando el caso. O sea, hay una investigación a profundidad al estilo de las investigaciones de la Superintendencia, que son de una gran profundidad y una gran calidad técnica, ¿verdad?, para indagar si efectivamente ocurrió ese acuerdo entre competidores, que es como el acuerdo del que estábamos hablando antes del tema de las harinas, ¿verdad? O sea que hay una coordinación en el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor con otras instancias que nos permita también ir atajando este tipo de prácticas. Tengo que cerrar la entrevista, Presidenta, pero aprovecho este par de minutos que nos restan para hacer una pregunta. Algo que habíamos abordado en el bloque inicial, Presidente, es ante uno de los casos que mencionaban por la suspensión de un concierto de artistas. También ha ocurrido en las últimas semanas que se ha dado una suspensión de varios conciertos y seguramente hay personas que están al tanto y quieren saber la devolución, si esta devolución va a ser de manera efectiva, o puede ocurrir en el caso que usted mencionó de que empezaron a hacer una devolución pero luego suspendieron y no le reembolsaron a las personas lo que habían pagado, y se ha tenido una seguidilla de creo que 2, 3 conciertos que se han suspendido en el último mes o mes y medio. Creo que es importante, seguro personas que están atentas sobre ello, cómo deben de reaccionar y cómo la Defensoría del Consumidor les puede apoyar
apoyar en este proceso? Hemos dado seguimiento, Carlos, porque como usted dice, tenemos por lo menos 3 conciertos que fueron cancelados en los últimos meses y esta es una práctica que también debemos de investigar. Estamos hablando con el Ministerio de Gobernación también para ver qué está ocurriendo, porque es que de pronto anuncian conciertos, piden autorizaciones, en algunos casos los artistas publican en su página web de que efectivamente tienen ese concierto y en otros casos no. Y estamos indagando qué está ocurriendo con esta práctica, porque una vez comprados los tiquetes de entrada por parte de los consumidores, la devolución en algunos casos pues se vuelve muy ágil, pero en otros se convierte también en un problema y requiere la intervención de la Defensoría. Les invito a todos los amigos, amigas que han tenido la dificultad en una devolución de alguno de los conciertos que fue cancelado recientemente, que el de los fabulosos Cadillac, el del Farruko, incluso había uno también, creo que fue Miguel Bosé, que también hubo una práctica de este tipo, que si han intentado la devolución y han tenido alguna dificultad con el proveedor, usted puede acercarse a la Defensoría del Consumidor para que podamos atenderle y orientarle mejor sobre cómo está ocurriendo ello, y en el caso de que haya una negativa del proveedor, pues procedemos a levantar la denuncia como corresponde. Ya van 2 en los cuales hemos logrado devoluciones colectivas. Este de Megadeth, pero antes tuvimos también el de Alejandra Guzmán, porque el de Alejandra Guzmán también fue un proceso de devolución que requirió intervención de la Defensoría, incluso llegó al Tribunal Sancionador, como este caso de Megadeth. Ok, Presidenta, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto, espero volvernos a encontrar para que nos hable un poco más de las actividades de la Defensoría del Consumidor y cómo los ciudadanos deben estar atentos para reivindicar sus derechos como consumidores y consumidoras. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y que tengan un excelente viernes, que disfruten mucho su fin de semana. Gracias por habernos acompañado, estuvo con nosotros Yancy Urbina, Presidenta de la Defensoría del Consumidor. Permítanos una pausa, continuamos con más.